Amén. Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en Colosenses capítulo 1. Y mientras disculpamos por errores de programación, también me disculpo por hacer mis sermones fuera de orden. Me doy cuenta de que ayer hice el que debería ser mañana y ahora iba a ser el que debería haber hecho ayer. Pero bueno, lo que sea. Esta noche vamos a mirar al Dios hombre Jesucristo, el Dios hombre Jesús, quien cuando pensamos en la doctrina del hombre debe estar en la vanguardia de nuestras mentes, porque Él es todo lo que el hombre debería ser en su humanidad y tiene la autoridad para dictar todo lo que el hombre debería ser en su deidad. Él es el Dios hombre. Así que vamos a ver al Dios hombre aquí en Colosenses capítulo 1. Pero mientras lo hacemos, recordemos que la herramienta más grande, o una de las herramientas más grandes de engaño que tiene el enemigo, es el hecho de que ha sido fácil hacer que la gente aprecie a Jesús en su humanidad. Y no necesitan más evidencia de eso que la Navidad. Amén. Nadie tiene problemas con la Navidad. Nadie. No sé si fue cierto este año o el año pasado, como lo fue en años anteriores, que el árbol de Navidad más grande y caro, tal vez no el más grande, pero sí el más caro, estaba en un centro comercial en Abu Dhabi. Reflexionen sobre eso por un momento. Y eso debería decirles todo lo que necesitan saber. No nos importa en absoluto. De hecho, hay personas que usan a Jesús en su humanidad para argumentar a favor de sus pecados. Por ejemplo, en el debate sobre el aborto, hay personas que intentan usar a Jesús en sus argumentos a favor del aborto. Gavin Newsom, el gobernador de California, puso carteles publicitarios. Creo que algunos de ellos estaban aquí en Florida. Después de la decisión de Dobbs, básicamente diciendo, vengan a California y podrán hacerse abortos. Y usó las palabras de Jesús en la parte inferior del cartel. Simplemente no nos importa, siempre y cuando Jesús permanezca en su humanidad. Jesús como un buen hombre, Jesús como un hombre sabio, Jesús como un hombre importante que dijo cosas importantes, Jesús como un hombre que sufrió, Jesús como un hombre que amó como ningún hombre jamás ha amado. Y todas esas cosas son absolutamente ciertas y terriblemente insuficientes. Él es el Dios hombre. Lo vemos aquí en Colosenses capítulo 1. Vamos a comenzar mirando el versículo 15. En los versículos 15 al 20 tenemos dos afirmaciones con explicaciones. La primera afirmación es que Jesús es el Dios creador. Lo vemos en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Luego en el versículo 16 tenemos un porqué. Pablo va a explicar lo que quiere decir con eso. Luego en el versículo 18, cabeza del cuerpo de la iglesia, principio, primogénito de entre los muertos. En el versículo 19 también encontramos un porqué y va a explicar lo que quiere decir con eso. Y luego en el siguiente párrafo, comenzando en el versículo 21, encontramos el entonces qué. Así que veamos esos tres movimientos aquí en este texto. La primera es que Jesús es el Dios creador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El griego aquí dice que Él es el icono del Dios invisible, y todos entendemos lo que es un icono, ¿verdad? La imagen, el símbolo. Tienes un programa en tu computadora o teléfono, y es gigabytes de datos, o hay un disco duro con terabytes de datos. Y la forma en que sabes dónde está eso es que hay un icono, hay una imagen. Y esa es la palabra que se usa aquí, que Jesús es el icono. Jesús es la representación física. Jesús es Dios en carne. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y no tiene cuerpo como un hombre. Amén. Es absolutamente 100% cierto. Y ese Dios que es espíritu y no tiene un cuerpo como el hombre está encarnado en la persona de Jesucristo, el Dios que habló al mundo a la existencia. Se envolvió en carne en el vientre de una virgen. El Dios creador. Leímos esto hace unos momentos, pero volvamos a verlo en Juan 1. Leímos estas palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada fue hecho aparte de Él. Jesús es el Dios creador. Es interesante que hay personas que llegan a este versículo en la versión moderna de la herejía arriana, como los testigos de Jehová, por ejemplo. Hace unas semanas tuve una conversación de varias horas con un hombre que era un líder testigo de Jehová en Zimbabue, nuestros vecinos del sur. Y él, al igual que todos los testigos de Jehová, quería enfocarse en este versículo y decir que dice que Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito, lo que significa que es la primera cosa que fue creada. Él es un ser creado, eso es lo que significa que fue un ser creado. Y de nuevo, tienen que hacer muchas acrobacias teológicas con Juan capítulo 1 también, ya saben. Porque Juan capítulo 1 deja muy claro que Él estaba en el principio con Dios. Él es eterno con Dios Padre, y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Nada fue hecho aparte de Él, pero el punto aquí es que la palabra primogénito tiene que significar algo más. Es interesante también en nuestro contexto, porque en nuestra parte del mundo las personas usan ese término. Cuando conoces a alguien y tienen hijos, la frase que usamos sería algo como, este es mi mayor, o ¿cuántos hijos tienes? Tengo 9 hijos, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué edades tienen? Y entonces diríamos, el mayor tiene. Pero en el contexto africano así no hablan las personas. Dirían, mi primogénito tiene esta edad, mi segundo tiene esta edad, mi tercero. Y en ese contexto, porque así es como las personas están acostumbradas a hablar de sus hijos, los testigos de Jehová tienen algo a lo que aferrarse en ese versículo. Y dicen, ahí está, es el primogénito, y eso tiene que significar que fue la primera cosa creada. Es interesante, sin embargo, en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Pasamos mucho tiempo en este pasaje durante esa conversación. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, mataré a tu hijo primogénito. Ese versículo es muy importante porque la palabra primogénito se usa de dos maneras diferentes en esa misma declaración. Israel es mi hijo primogénito. Ese texto no puede significar que Israel fue la primera nación creada. No puede, no lo fue. Hay algo más ahí. Esa palabra puede absolutamente significar el primero que nació, pero también significa el preeminente, el que tiene el primer lugar. Y eso es lo que significa aquí. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Solo lo estoy afirmando? No. Versículo 16. Hay una explicación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Luego hay un punto de énfasis. Algunas parejas aquí. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es preeminente sobre toda la creación, porque Él es el creador. Eso es lo que significa. No que Jesús fue la primera cosa creada para luego crear todo lo demás. Eso no encaja en el contexto, y es absolutamente innecesario. ¿Por qué Dios necesitaría crear a un creador? Amén. Si puedes crear un creador, entonces puedes simplemente crear. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esto es increíblemente importante de comprender, increíblemente importante de asimilar. Si queremos apreciar plenamente a Jesucristo, nuestro Salvador, primero debemos apreciar plenamente que Él es Jesucristo, nuestro Creador. Él es el Dios Creador. Todo lo que vamos a leer sobre quién es y lo que ha hecho debe entenderse en este contexto. Que Él es nuestro Dios Creador. Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. Cosas visibles y cosas invisibles, Él las hizo. Tronos, dominios, poderes y autoridades, Él los hizo. Él no es simplemente preeminente sobre ellos porque se volvió preeminente. No es preeminente sobre ellos porque los derrotó. Él es preeminente sobre ellos porque Él es su creador. Pero no solo los creó,
Miren esto, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Existen por Él y existen para existes por Él y existes para Él. En otras palabras, tu vida no es tuya. Tu vida existe para Cristo. Tu vida existe para dar gloria a Cristo. Tu vida existe como gloria para Cristo por causa de la gloria de Cristo. Y todo lo que existe, existe para Cristo. Él es Dios, el Creador. Y no solo eso, versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Él no es solo el Creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Amén. Él es mi Creador, y Él es mi sustentador. Él no solo creó el mundo, y luego dejó el mundo a su suerte. Él creó el mundo y lo sostiene. Él mantiene el mundo por el poder de su mano. Es suyo. Por Él, a través de Él, para Él, y Él lo sostiene. Él es Dios nuestro Creador. Él es preeminente sobre toda la creación, porque es el Creador. Él es preeminente sobre toda la creación porque todo fue hecho por medio de Él. Todo fue hecho a través de Él y todo fue hecho para Él. Él es preeminente sobre toda la creación, porque Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten, y si no lo hiciera, el universo colapsaría sobre sí mismo. Ese es quien Él es. Y no puedes apreciar lo que viene después a menos que primero aprecies eso. Ahora, el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahí está esa palabra otra vez, primogénito. Y este es otro punto que nos ayuda a interpretar cómo se usó antes. Primogénito de entre los muertos. ¿Es Él el primero que murió y se levantó? No. De hecho, hubo otro que murió y se levantó porque Él le dijo que se levantara. Amén. Lázaro, sal fuera. Y salió. Entonces, ¿no haría eso que Jesús sea el segundo de entre los muertos? No, Él sigue siendo el primogénito de entre los muertos porque primogénito aquí significa preeminente, y Él es preeminente de varias maneras. Una de ellas es que su resurrección de entre los muertos no fue como la de Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro tuvo que morir otra vez. Amén. Alguien. Amén. ¿Qué día? ¿Puedes imaginarlo? Sabes, todos están alrededor de Lázaro y dicen, oh Lázaro, te amamos, es increíble, has vuelto. Simplemente, wow. No quiero agregar a las escrituras, pero tengo lo que llaman una imaginación santificada como todos los demás. Y puedo imaginar esa reunión. Lázaro, simplemente no te ves tan feliz como esperaríamos que alguien se viera si acabara de volver de entre los muertos. Primero, este banquete no es nada comparado con el que dejé. Amén. En segundo lugar, tengo que hacerlo otra vez. Todos queremos estar en el cielo. Amén. Pero nadie quiere pasar por el proceso. Y definitivamente no queremos tener que hacerlo dos veces. Lázaro ya no está con nosotros porque murió otra vez. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo ahora mismo, hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para siempre, y nunca más volverá a probar la muerte. Así que Él es preeminente en ese aspecto, pero también es el primogénito en el sentido de que ahora hay otros que tienen la esperanza de la resurrección de los muertos, porque Él resucitó de entre los muertos. Él derrotó la muerte, el infierno y la tumba, así que Él es preeminente sobre la muerte. Dios, nuestro Creador, probó la muerte. ¿Cómo? Porque Dios, nuestro Creador, se convirtió en hombre, nuestro Redentor, para que pudiera ser la cabeza del cuerpo, la iglesia. No solo la cabeza sobre toda la creación, sino la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cierto, la palabra utilizada aquí para preeminencia también deja muy claro que el término primogénito aquí trata sobre la preeminencia. Y luego en el versículo 19 hay un porqué. Así como en el versículo 16 tuvimos un porqué que explicaba lo que Pablo quería decir, aquí tenemos un porqué que explica lo que Pablo significa. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque en Él habitó toda la plenitud de Dios.
¿En quién? En el hombre Jesucristo. Él no era solo un buen hombre, era el Dios hombre. Porque en él habitó toda la plenitud de Dios. Esto es completamente inimaginable, prácticamente insondable, que Dios se hiciera hombre. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Dios, nuestro Creador, se hizo hombre, nuestro Redentor. Y no solo eso, versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está el porqué. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, aquel que es preeminente sobre toda la creación, toma una naturaleza humana para redimir a los pecadores. Desde una perspectiva teológica, lo que sucede aquí es que el primer Adán cae en pecado, y todos nosotros en él caemos, porque él es nuestra cabeza representativa. Y el último Adán, Jesucristo, cumple la ley y es completamente y absolutamente justo, mientras que el primer Adán no lo fue. Y debido a eso, él se presenta a sí mismo como la cabeza representativa de todos los que ponen su fe en él, para que podamos encontrar vida en él. Y como nuestra cabeza representativa, Cristo cumple la ley en nuestro lugar, para que su justicia pueda ser imputada a nosotros, y muere la muerte que merecemos, para que nuestra pecaminosidad pueda ser imputada a él. Y Pablo toma todo eso y lo resume en esta frase: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Luego continúa explicando en el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Por cierto, noten esta trifecta. ¿Por qué necesitaban esto? ¿Por qué necesitamos al Dios hombre? Porque estábamos alejados de Dios. Porque éramos enemigos en nuestra mente hacia Dios. Y porque en ese alejamiento y esa enemistad estábamos comprometidos en malas obras. Y servimos a un Dios santo y justo que no puede ignorar eso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esa es la razón. Porque si él hubiera sido un mero hombre como nosotros, nacido de generación ordinaria, entonces habría estado bajo la representación federal de Adán, igual que tú y yo. Habría heredado el pecado de Adán, igual que tú y yo. Y como tal, siendo un mero hombre, no habría importado cuán bueno fuera externamente. Habría tenido una naturaleza pecaminosa que debía ser redimida, y no habría nada que él pudiera hacer para quitar eso de sí mismo, igual que tú, igual que yo. Habría estado alejado, enemigo en su mente, y habría estado haciendo malas obras. Pero él no nació de generación ordinaria. Él es el Dios hombre, nacido de una virgen, y por lo tanto no heredó el pecado de Adán. Y solo por eso, porque no heredó el pecado de Adán, pudo expiar el nuestro. Eso es exactamente lo que hizo. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. En Cristo, bajo su representación federal. Y esa es nuestra única esperanza. Esa es nuestra única respuesta. Y Pablo lo deja claro en el versículo 23 porque hay una cláusula condicional ahí. Si en verdad permanecéis en la fe, fundados y firmes, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En otras palabras, debemos recibir al Señor Jesucristo, el Dios hombre, tal como ha sido presentado. Lo que nos lleva de regreso a donde comenzamos. De hecho, hay personas que piensan muy bien de Jesús, y están bien siempre que Jesús permanezca como un hombre. Para muchos de ellos, siempre que Él permanezca como el bebé en el pesebre. Amén. Para otros, no tiene que quedarse como el bebé en el pesebre. Puede crecer, pero debe crecer hasta convertirse en el hombre que es el retrato del amor y la moralidad que puedo aceptar. Debe ser un retrato del amor y la moralidad,
que dijo algunas cosas que puedo sacar de contexto y poner en un cartel animando a las mujeres a venir a mi estado para matar a sus bebés en el vientre. Debe ser un retrato del amor y la moralidad que puedo usar y manipular para promover lo que quiera promover. Pero cuando Él se presenta como el Dios hombre, cuando se presenta como el creador del mundo y todo lo que hay en él, cuando se presenta como el preeminente sobre toda la creación, cuando se presenta como el sustentador del mundo, cuando se presenta como el Rey de reyes y Señor de señores, cuando se presenta como aquel que entregó su vida para morir por el pecado. Porque como Dios toma el pecado tan en serio, bueno, ahora es otra historia. Y Pablo dice que la única forma en que esto significa algo para ti, que sea útil, es si crees que Jesús es todo lo que las Escrituras dicen que es. No puedes usarlo para tus propósitos. Él te usa a ti para los suyos. Amén. Porque Él no está postulándose para ser Dios, simplemente lo es. Por eso no solo cantamos sobre Él, sino que le cantamos a Él. Por eso no solo aprendemos y valoramos sus palabras, sino que lo adoramos. Lo adoramos. Le rendimos nuestras vidas porque Él es, de hecho, el Dios hombre. Él es Jesucristo, Dios nuestro Creador, Jesucristo, hombre nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor, Salvador, Maestro, Redentor y amigo. Oremos. Dios nuestro Padre, nos inclinamos ante ti esta noche en medio de un mundo que continúa rehusándose a besar al Hijo. Nos inclinamos ante ti esta noche en medio de un mundo que sigue deseando usarte para sus propios propósitos. Usar a tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, para sus propios propósitos. Nos inclinamos ante ti en medio de un mundo que se ofende cuando Jesús se convierte en algo más de lo que ellos desean. Y sin embargo, nos inclinamos ante ti en humilde adoración, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos inclinamos ante ti con humilde gratitud por la persona y obra de Cristo. Y nos inclinamos ante ti suplicándote que nos concedas gracia, no solo para aferrarnos firmemente a estas verdades, sino para proclamarlas en medio de un mundo que las odia. A menos que, y hasta que, y aparte de la obra vivificante de tu Espíritu. Por lo tanto, Padre, oramos para que continúes poniendo tu palabra en nuestras bocas, y que continúes, por el poder de tu Espíritu, haciéndolas efectivas, para que podamos proclamar la verdad del Evangelio, para que podamos proclamar las glorias del Dios hombre, y para que al hacerlo, llames a pecadores perdidos a ti mismo, y que Cristo de hecho reciba la plenitud de la recompensa por la cual murió. Gracias por recordarnos una vez más nuestra gran necesidad y tu gran provisión. Oramos estas cosas, creemos estas cosas y esperamos en estas cosas, porque las pedimos en ese nombre que está por encima de todo nombre, ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.